¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como podrá imaginar, aparecen muchísimos artículos de todo tipo con respecto a SARS-CoV-2 y a COVID-19 en las revistas de investigación. Aparecen, por ejemplo, reportes de estudios relacionados con el impacto que ha tenido la enfermedad en distintos grupos de edad, los estudios que se hacen para determinar si un medicamento tiene potencial para ser probado a nivel 2 y 3 contra COVID-19, etcétera, etcétera. La lista es larguísima. Y bueno, pues hay estudios que lo único que hacen es confirmar lo que ya sabíamos. De hecho, estos estudios se están haciendo cada vez más comunes porque cada vez sabemos más del funcionamiento del virus. Y estos estudios que no solo confirman lo que sabemos, muchas veces expanden un poco ese conocimiento. Y a veces estos estudios secundarios, en donde no se revela ningún aspecto fundamental del virus, tienen un impacto fundamental en la forma en la que enfrentamos la pandemia. Para finales de 2020, el Reino Unido se había lanzado ya para realizar un experimento público a gran escala, como consecuencia en parte de la escasez de vacunas. Lo que se intentó hacer en aquella época era reducir al mínimo el número de hospitalizaciones por casos graves de COVID-19. Existía ya información que sugería que incluso con una sola dosis, las vacunas que necesitan 2 dosis podrían reducir de manera importante el número de hospitalizaciones. Resulta muy difícil tomar una decisión de este tipo cuando la información es limitada. Es muy fácil ahora apreciar el valor de esta decisión en retrospectiva. Sabemos que efectivamente con una sola dosis, vacunas como la de Moderna, Pfizer, AstraZeneca ofrecen un nivel de protección muy valioso, muy importante contra la enfermedad grave, que es lo primero que se quiere detener. La realidad es que a mediano plazo debemos buscar activamente la inmunización completa. ¿Por qué? Porque si usted empieza a dar dosis insuficientes, va a tener a mucha gente que se enferma con el virus, pero la enfermedad es subclínica, no produce síntomas o produce síntomas muy débiles. Nadie va al hospital, parece que ya se acabó la pandemia. Y esta situación se conserva mientras dure el efecto de las vacunas. Pero el hecho es que en todo momento siempre hay personas que llevan el virus dentro y que están emitiendo ese virus mientras hacen su vida normal. En el momento en el que comienza a disminuir la eficacia de la vacuna en algunas personas, estas personas se vuelven de nuevo sensibles al virus y como hay siempre alguien que lo lleva, aunque sea de manera subclínica, estas personas se enferman. Empieza a disminuir la resistencia de la vacuna, no sabemos cuándo va a suceder, ni si va a suceder con el mismo ritmo en personas de 80, en personas de 20, en hombres, en mujeres, en personas delgaditas, en personas pasadas de peso, etcétera, etcétera. De pronto vamos a empezar a ver hospitalizaciones de nuevo. Y el proceso puede llegar tan rápido que de nuevo podría saturar las clínicas y hospitales. Eso no lo queremos. Queremos no solamente recuperar por el momento la normalidad, queremos tomar control de la situación. Y lo ideal es poner una vacuna o una serie de vacunas que disminuyan mucho el riesgo de que una persona se enferme incluso de manera subclínica. Si el número de personas enfermas pero sin síntomas disminuye más allá de un cierto límite, el virus comienza a desaparecer. Porque de pronto las personas que tienen el virus, aunque sean asintomáticas, nunca entran en contacto accidental durante los días en los que estas personas son contagiosas, nunca entran en contacto con una persona susceptible porque todo mundo está vacunado y casi todo mundo, como consecuencia de la aplicación de la vacuna, quedó
protegido contra cualquier forma de la enfermedad. Recuerde que las vacunas hasta el momento parecen proteger de manera muy efectiva contra todas las formas de la enfermedad, desde la asintomática hasta la grave. La protección contra la enfermedad grave es casi perfecta en todas las vacunas. Lo que varía es la protección contra la enfermedad intermedia o la enfermedad ligera, incluso la enfermedad subclínica. Bueno, sabemos que vacunas como la de Pfizer, y hago referencia a la de Pfizer por el estudio que le voy a mencionar, empiezan a ofrecer una protección muy buena contra la enfermedad grave con una sola dosis. Y una protección buena contra la enfermedad asintomática. 60%, 70%. Hace poco platicamos del asunto. Bueno, principios de este año, finales del año pasado, en el Reino Unido, con información mucho menos cierta que la que tenemos ahora, se tomó una decisión delicada. No tenemos forma de empezarle a aplicar la doble dosis de vacunas al gran público. El suministro es limitado, apenas están echando a andar las líneas de producción y hay 8,000 millones de personas en el planeta que necesitan vacuna. Entonces, con la vacuna que nosotros estamos consiguiendo, ¿qué hacemos? Le damos 2 dosis a cada una de las personas que tengan la fortuna de recibir la vacuna. A lo mejor le damos a 1 millón de personas 2 dosis, o a 2 millones de personas les damos una sola dosis, y con eso cuando menos empezamos, que es lo primero inmediato, a salvar vidas. Entre estos 2 millones de personas prácticamente no va a haber casos de COVID-19 grave. Y además, como han mejorado los tratamientos contra COVID-19 grave, las poquísimas personas que lleguen a enfermar van a tener una mejor oportunidad de salir adelante. Esto va a disminuir la presión en los hospitales, va a disminuir la urgencia por vacunar y puede empezar a ayudarnos a darle una cierta movilidad social al país. Fue parte del razonamiento que hicieron estas personas. Creo que fue algo valiente y delicado, porque nada más existían indicaciones que sugerían que a lo mejor una sola dosis de vacuna ayudaba a proteger contra la enfermedad. No existía un nivel de certeza como el que tenemos ahora. Entonces empezaron a dar estas vacunas de una sola dosis, sobre todo a personas mayores, con la idea de, como este grupo de edad es el más vulnerable al COVID-19 grave, lo protejámoslos primero, aunque sea de manera incompleta. Se empezaron a poner estas inyecciones y se empezó se siguió con este procedimiento, y las personas que recibieron la primera dosis de vacuna a principios de este año, pues empezaron a ver cómo pasaban las semanas y las semanas y las semanas y no les aplicaban la segunda dosis. Por fin se alcanzó un nivel de cobertura suficiente como para comenzar a aplicar una segunda dosis. De hecho, el 30 de diciembre, en el Reino Unido, las autoridades de salud anunciaron que estarían retrasando la segunda dosis hasta 12 semanas después de la primera. Es decir, 3 meses. Es decir, prácticamente el triple, quizá un poquito más de lo recomendado inicialmente por los primeros estudios clínicos. Se hablaba de 20 días y aquí se habla de 12 semanas, que son, a razón de 4 semanas por mes aproximadamente, son prácticamente 3 meses. Cuando usted hace algo estándar y cuando usted hace algo no estándar en el mundo de la ciencia, le conviene hacer un estudio para ver si las cosas que está usted haciendo de manera estándar funcionan. Y si se salió del estándar, a ver qué consecuencias tuvo salirse del estándar. Esto vale, por ejemplo, para la ciencia de materiales, cuando está usted desarrollando metales y decide
intentar la creación de una nueva aleación utilizando una fórmula diferente para la fórmula que utilizaba. Por ejemplo, para, qué sé yo, la industria aeronáutica necesita metales muy ligeros y muy resistentes. Y bueno, pues se puede, de hecho lo hacen en algunas empresas que tienen expertos en metales. Pues hacen experimentos, hacen su propio trabajo de investigación y a veces se salen de la formulación clásica ya estandarizada para ciertas aleaciones a ver qué pueden encontrar. Y lo mismo pasa en el mundo de la física, bueno, de la ingeniería, cuando se sale usted de especificaciones para el diseño de una aeronave o el diseño de un puente y ve si el nuevo diseño de puente tiene las características de resistencia, durabilidad, etcétera, que usted espera. Y en una de esas se encuentra que hasta tiene mejores características. Ha pasado más de una vez. Bueno, pues un grupo de investigación se puso a trabajar precisamente en esto. Gayatri Amirtalingham, que es un epidemiólogo que trabaja para el Departamento de Salud Pública de Inglaterra en Londres, es el coautor de un documento que se encuentra en prepublicación y que está siendo revisado, ya sabe usted cómo es el asunto, en el que describe el estudio que hicieron en las personas que empezaron a recibir su segunda dosis hasta 12 semanas después. Empezaron a comparar el nivel promedio de anticuerpos activos en la sangre de personas que habían recibido su dosis normal 3 semanas después de la primera inyección. Y luego empezaron a hacer lo mismo en personas que habían recibido la inyección, la segunda inyección, con más y más semanas de diferencia. Porque me faltó decirle que en distintos rincones del Reino Unido el ritmo de vacunación fue diferente. En las zonas densamente pobladas, pues es más natural que ponga usted una primera inyección a muchísima gente y que tarde en empezar a poner la segunda inyección. En zonas con menos densidad de población es más fácil poder otorgarle la segunda dosis a la población con rapidez. El caso es que esto le dio las bases a este investigador para establecer comparativos entre las personas que recibían su segunda dosis a las 3 semanas, a las 5 semanas, 7 semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto además, esta comparación ocurrió en personas de 80 años o más, que es la gente más susceptible al virus y la gente que tiene un sistema inmune menos activo. En promedio, el sistema inmune de una persona de 80 años es menos ágil que el de una persona de 50 o de 30. Si usted toma muestras de sangre de una persona de 80 años y ve cuántos glóbulos blancos de distintos tipos hay en su sangre, se hace lo que se llama una biometría hemática, que es la forma más simple de análisis de sangre, o de las más simples, puede llegar a encontrar que en una persona de 80 años está la cantidad correcta de neutrófilos, basófilos, linfocitos, los distintos tipos de glóbulos blancos. Y aún así esa persona puede ser muy susceptible a infecciones. Esto tiene que ver con la degradación del sistema inmune. Entonces, si usted encuentra que la respuesta en personas de 80 años es buena, a pesar de haberse retrasado 12 semanas, pues eso sugiere que la respuesta que va a tener usted en personas de 50 años o de 30 va a ser como mínimo igual de buena, si no es que mejor. Eso es una sugerencia, no es una demostración. Todo hay que verificarlo. Bueno, ¿qué es lo que se logró conseguir con este estudio? O cuando menos eso es lo que dicen los autores. Todavía falta por ver la revisión que se va a hacer del documento por parte de expertos. Aunque este grupo de investigación, como otros que hemos mencionado en el pasado, es bien conocido, así que es muy poco probable que les digan, oye, tu documento no sirve. Lo más probable es que les digan, oye, mira, esta coma aquí hace que cambie el significado de esta frase, quítasela.
y que le hagan ese tipo de correcciones. Bueno, pero bueno, a ver, ¿de qué se trata este trabajo, pues? Ahí le va. Resulta que a la hora de comparar la cantidad y calidad de los anticuerpos de personas que recibieron su segunda dosis hasta 12 semanas después de la primera inyección, ¿a qué no sabe qué encontraron? Resulta que los anticuerpos, la cantidad de anticuerpos en personas con características comparables de la misma edad, etcétera, etcétera, que recibían su segunda dosis a las 3 semanas y las que recibían su segunda dosis a las 12 semanas era de 3.5 veces en favor de las personas que se ponían la segunda dosis 12 semanas después. Es decir, que si usted se pone, bueno, cuando menos esto vale para gente de 80 años allá, lo más probable es que valga para todo mundo en todos lados. Si usted se pone la segunda inyección 12 semanas después, va a tener 3.5 veces más anticuerpos de alta calidad que una persona que se puso la segunda inyección a las 3 semanas. Esta es una noticia interesante, aunque hay algún detallito por allí que todavía falta por evaluar. La respuesta de las células T, que se puede medir en sangre, no se puede evaluar realmente todas las respuestas que tienen las células T. Hemos platicado de ellas en otras ocasiones, forman parte del sistema inmune adaptativo. No se puede medir con detalle todas las respuestas de las células T, pero los aspectos que se pueden medir de las células T indican que la respuesta de las células T fue menos intensa en las personas que tardaron 12 semanas en ponerse la segunda dosis, pero sus anticuerpos se fueron para arriba. Este estudio sugiere varias cosas. No demuestra, sugiere. Sugiere que en otros escenarios similares, en países con una población muy grande, como México, Estados Unidos, la India, China, Rusia, podría tener sentido, podría ser útil el retrasar la segunda dosis y aprovechar las vacunas que van llegando, cuando menos de Pfizer, porque esto vale nada más para Pfizer, no se ha podido probar con otras vacunas. No se sabe si con otras vacunas de 2 dosis la situación será igual, por ejemplo la de Moderna o la de AstraZeneca. Pero el caso es que si se trata de la vacuna de Pfizer, podría usted retrasar la segunda dosis hasta 12 semanas y como le siguen llegando vacunas, pues esas vacunas se las empieza a aplicar a más y más personas. Y conseguiría el mismo efecto que se buscó y se consiguió en Inglaterra. Empezar a reducir rápidamente el número de hospitalizaciones por COVID-19 grave, que es lo primero que se busca, salvar vidas de manera inmediata. Si las autoridades de salud de su país encuentran la manera de administrarse correctamente, pueden empezar a planear la aplicación de la segunda dosis 12 semanas después a una población mayor. Se está recibiendo vacunas y en lugar de ponerle una vacuna y luego otra a un grupo pequeño de personas, le empieza a poner una vacuna a un montón. Y empieza a llevar un registro, para eso son las computadoras y para eso es la bioinformática o la computación biológica. Usted le va siguiendo el rastro numérico a la gente a la que ya le dio la primera dosis y cuando se acercan las 12 semanas se pone en contacto con cada persona que esté llegando a las 12 semanas de su primera dosis para que se vaya preparando para la segunda. Esto le permite a usted aprovechar, iniciar una cobertura más grande de protección inicial en una población mayor desde el principio. Y esto significa que puede empezar a cortar con los peores efectos de la pandemia con mayor rapidez. Faltan muchas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿pasaría lo mismo? Bueno, ¿se puede extender esto más allá de las 12 semanas? ¿Se tiene el mismo efecto?
a partir de qué momento el cambio en la respuesta del sistema inmune hace indeseable seguir retrasando la segunda dosis. No lo sabemos. Le decía, esto vale para Pfizer. ¿Valdrá también para Moderna, que es una tecnología similar? ¿Valdrá también para AstraZeneca, Johnson & Johnson, las vacunas chinas, la vacuna rusa? No lo sabemos. Quedan otras preguntas asociadas pendientes. ¿Y si la segunda dosis es de otra vacuna, qué? No lo sabemos. Si se parecen muchísimo los principios de la primera dosis y de la segunda dosis, el efecto parece que es muy bueno. Ya lo comentamos en su momento cuando hablamos de la vacuna Sputnik V. La primera dosis es de un cierto tipo de adenovirus y la segunda dosis es un tipo diferente de adenovirus. Y comentamos en su momento por qué en esas circunstancias el efecto resultó mejor que el de otras vacunas. Entonces no sabemos en un momento dado si este efecto se puede transportar a mayor escala. Es decir, si se puede poner una primera dosis de Pfizer y una segunda dosis de Moderna, por decir algo. No lo sabemos. No sabemos si el retrasar las dosis va a prolongar la protección a lo largo de meses o años, o a recortarla, o no afecta. Es decir, no sabemos si el retrasar a 12 semanas va a permitir que una persona no se vacune por otros 3 años o 5 años y aún así quedar protegido. No sabemos la duración de la protección en relación con la distancia entre las dos dosis de estas vacunas. La lista de preguntas que tenemos por responder es larguísima y nos conviene empezar a responder las preguntas con respecto a las vacunas porque están funcionando y están consiguiendo el efecto inicial esperado. Están empezando a disminuir las hospitalizaciones. Gracias a la disciplina social y a las vacunas, muchos lugares del mundo que estaban en rojo están a punto de entrar a verde. Por ejemplo, la Ciudad de México. Y no es el único lugar, hay muchos lugares del mundo que van por ese camino. Ahora, existe un efecto social potencialmente peligroso de esto. Si no se le informa al gran público cómo está funcionando este asunto de las dos dosis de vacunas como la de Pfizer, podríamos engañarnos, podríamos llegar a creer que ya vencimos la pandemia por completo. ¿Por qué? Recibe usted un montón de frasquitos de Pfizer y empieza a ponerle una sola dosis a muchísima gente. Ya sabemos que eso va a disminuir de manera escandalosa las hospitalizaciones, que es muy bueno. Pero, bueno, eso puede hacerle creer a mucha gente, mira, ya se acabó la pandemia. Ya no hay gente en los hospitales. Nos podemos quitar las mascarillas y podemos regresar a nuestras vidas normales. La realidad es que esto podría generar más adelante, quizá en varios meses, una ola de nuevas infecciones que llegaría de golpe por todos lados y sería inicialmente imparable. De pronto, al cabo de, por inventarme algo, 2 o 3 años o 10 meses o quién sabe cuándo, la resistencia, la protección generada por esa única dosis de Pfizer podría empezar a disminuir rápidamente y esto podría empezar a disminuir simultáneamente en muchos puntos del planeta. Entonces, de pronto, muchos países que se sentían libres de la pandemia empezarían a experimentar un aumento rapidísimo de casos de hospitalización y en muy poco tiempo se saturarían sus hospitales. En menos tiempo que el que tardamos en ver la casi saturación de hospitales en muchos países del mundo como consecuencia del arribo inicial del virus. El virus fue brincando poco a poco a distintos lugares del mundo, pero ahorita ya está en todos lados. Si nada más aplicamos una dosis, va a haber mucha gente que va a tener la enfermedad asintomática. En el momento en el que desaparezca la protección, de pronto van a ocurrir muchísimos contagios con enfermedad grave
y la cantidad de gente que podría enfermar gravemente en poco tiempo podría ser muy grande, mucho más de lo que podría manejar cualquier sistema de salud. Entonces, es necesario informar esto al gran público para que se entere. Bueno, por el momento en el Reino Unido, que es en donde se está aplicando esta estrategia, pero es una estrategia que se podría aplicar a gran escala en otros países con el mismo efecto. Esto podría, le digo, iniciar un proceso rápido de extinción de nuevos casos graves. Pero sería necesario que el público estuviera bien informado para que no se crea que el virus ya se fue. Simplemente lo estamos domando, pero todavía existirían muchos casos asintomáticos. Sería necesario aplicar la cobertura completa propuesta por los trabajos de investigación sobre estas vacunas, es decir, 2 dosis, probablemente una tercera dosis de refuerzo dentro de 1 año o 2, y mantener la vigilancia epidemiológica, porque incluso aunque se vacunara a toda la población humana, como la vacuna no es perfecta, podrían existir siempre casos de personas con el virus activo que lo están pasando a otras personas asintomáticas, y si bajamos la guardia y nos dejamos de vacunar en 1 o 2 años podrían aparecer nuevos brotes. Entonces, en suma, este trabajo revela una posibilidad, un cambio en la estrategia un cambio posible en la estrategia de aplicación de la vacuna de Pfizer. Se puede aumentar la distancia entre las 2 dosis, y en personas de 80 años eso mejora la respuesta del cuerpo. Sale mejor ponérsela a las 12 semanas que a las 3 semanas. Nos falta por saber mucho sobre si esta estrategia funciona bien a largo plazo, sobre si funciona igual en todas partes del mundo. Sabemos que el sistema inmune de promedio de la gente de Europa tiene pequeñas diferencias con el promedio de distintos puntos de América, de África, de Asia. Ligeras diferencias que podrían tener alguna consecuencia para la protección contra SARS-CoV-2 o podrían no tenerla. No sabemos si esto se puede aplicar a otras vacunas, pero el caso es que los países del mundo que decidan tomar este paso podrían extender el inicio de la cobertura contra COVID-19 aprovechando las vacunas que están recibiendo para dar una sola dosis. Y me refiero de nuevo al caso único de Pfizer. Estaremos desde luego pendientes para la aparición de otros trabajos como estos, pero fíjese, este trabajo no agrega nada a nuestro entendimiento básico del funcionamiento de la vacuna. No revela algún nuevo aspecto molecular de COVID-19. En cierta forma es un trabajo científicamente menor, porque se trata de nada más de un análisis estadístico. Pero es un análisis estadístico que puede sugerir estrategias que pueden salvar muchas vidas en estos meses. Trabajos como estos están saliendo por todos lados. A pesar de las severas restricciones en el mundo de la ciencia, a pesar de la falta de apoyo económico, es más, a pesar de la falta de reconocimiento, mucha gente piensa que la pandemia la están conquistando las farmacéuticas. No, la están conquistando los biólogos, los investigadores, los que descubren las cosas sobre los virus. A pesar de todo esto, ya le estamos ganando la batalla a esta epidemia, esta pandemia, a pesar de que llevamos apenas un año en el pleito. Nunca antes se había visto esto. Tenemos muy buena ciencia detrás. Hágale caso a las personas que la hacen. Hágale caso a los expertos. No escuche rumores. No escuche las tonterías que luego se dicen en WhatsApp y en otros ambientes. Acuérdese del rollo de los imanes, por favor. Se dicen cosas igual de tontas o peor. No haga caso. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial.
Recuerden nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.